Bienvenidos, qué lindo, otro programa desde el corazón, aquí reunidos todos para abrir este espacio, el espacio de nuestro corazón, donde está nuestra sabiduría, la sede de nuestra alma, nuestra máxima intuición y donde residen todas nuestras respuestas. Así que abramos nuestro espacio sagrado y seguro para dar la bienvenida a estas energías que vamos a compartir hoy. Y no les cuento con qué invitada. Hoy es un lujo porque hoy tengo a alguien que me llega al corazón muy de cerca. Ella se llama Carolina Tato Chediek. ¿Les suena el nombre? Sí, es mi sobrina y además mi ahijada querida. Y ella es una gran especialista en lo que es biodecodificación sistémica cuántica, que por supuesto es ella quien nos va a contar un poco más en profundidad de qué se trata esto. Pero como siempre, antes de comenzar, los parroquiales del día. No quiero que se olviden, por si nunca lo vieron antes, que está mi libro ya en todas las plataformas digitales. Pongan de la manipulación afectiva al chantaje emocional y desde ese lugar ya van a poder adquirir este libro, que es una perlita para aquellos que están inmersos o tal vez conocen a alguien que está en situaciones de relaciones tóxicas, disfuncionales, esas que generan mucho dolor, tensión, y que hay salida. En este libro no solo hablo mucho de qué es lo que nos lleva a relacionarnos de forma disfuncional con un otro, hablo mucho de los fundamentos de las relaciones tóxicas y también de muchas estrategias para la salida. La idea es siempre tener información que nos permite comprender por qué hacemos lo que hacemos. Y hacemos lo que hacemos porque somos como somos. Y eso hoy, y vamos a hablar mucho de eso en el programa de hoy, tiene posibilidad de cambio. Venimos de un paradigma en donde parecía que o seguíamos pisando las mismas piedras hasta el último día de nuestras vidas o no salíamos de esto. En cambio, hoy sabemos que somos los creadores de esta existencia y de nuestra experiencia diaria, por lo tanto, hay salida y hay posibilidad de que dejes de patear siempre esa misma piedra. Por eso en este libro, además, invité a varios de mis pacientes para que den sus testimonios, personas que estuvieron lamentablemente navegando en esas situaciones de dolor. Y yo digo lamentablemente porque, claro, el que está en esa situación inmerso la pasa mal, pero son experiencias que nos permiten crecer, evolucionar, desarrollarnos, siempre y cuando estemos dispuestos a hacer nuestro viaje interior. Ese viaje que necesitamos hacer al corazón de nuestro ser para entender por qué hacemos lo que hacemos y somos como somos. Y todo esto basado en las nuevas neurociencias y en la física cuántica, que nos da herramientas para empezar a comprenderlo. Así que gracias, siempre digo gracias a los testimonios de mis pacientes que compartieron y abrieron su corazón para que ustedes, aquellos que estén interesados, tengan también ese testimonio para no sentirse solos. Son muchos los que en algún momento de su vida atraviesan situaciones de dolor en sus vínculos afectivos. Así que con este libro fue mi pequeño aporte, no solo por mis propias experiencias, la formación que tuve y la gratitud a mis pacientes que me enseñaron tanto. Así que no lo olviden, ahí lo tienen en todas las plataformas digitales del país, incluso en Mercado Libre. Bueno, otra cosa, no se olviden que tenemos todos, yo siempre hago así porque me dicen, ¿por qué haces así? Porque está en la nube. Digo, ¿querés los programas que ya hicimos? Están en mi canal de YouTube. Entra a YouTube, pone Silvia Chediek y están todos los programas que hemos hecho hasta ahora, que son maravillosos porque son programas de un contenido increíble, a través que, gracias al regalo que hicieron muchos profesionales que compartieron este espacio con nosotros, desde el corazón, con un gran sentido del servicio y la contribución, para compartir su conocimiento, para que todos tengamos esa perlita que justo necesitábamos escuchar. Así que cuando subís al canal, otra vez vas a subir al canal y vas a ver ahí todos los nombres que hay en diferentes programas. Así que deja que resuene con vos, fíjate qué te atrae, qué resuena en tu energía y decís, acá, quiero escuchar esto. Y tal vez ahí justamente está esa respuesta que estabas buscando. Así que yo siempre estoy tan agradecida a todos los que vinieron y compartieron este espacio aquí conmigo, profesionales increíbles que desinteresadamente han venido a compartirse para que todos tengamos ese espacio libre y gratuito para entrada de todos, aquí, ahora, en el futuro, en el momento que sea, porque es el adecuado.
Como les dije, hoy tenemos un tema maravilloso en manos de alguien que se ha especializado en esto y que tiene que ver con la biodecodificación sistémica cuántica. A mí me encanta este nombre porque tiene mucho que ver con esto de salir del paradigma de la física clásica para entrar al paradigma de la física cuántica. ¿Qué es la física clásica? ¿A qué se dedicó? Es una ciencia que estudia la relación con la naturaleza y el mundo físico. En este estudio del comportamiento de estas variables que son la energía, la materia, el tiempo, el espacio y cómo se relacionan entre sí. Esto es lo que venimos llevando hace mucho tiempo sobre los hombros gracias al paradigma newtoniano y al paradigma cartesiano, en donde estábamos más orientados al estudio de los objetos grandes. Newton, que decía que estábamos en una realidad predeterminada y no teníamos ninguna injerencia sobre eso, y Descartes, que decía que la mente no tiene ninguna injerencia sobre la materia. Gracias al paradigma cuántico, que es este nuevo paradigma que ya está instalado, pero tiene muchos años, al menos de los comienzos del 1920, 1926, ya tenemos los primeros atisbos de la física cuántica comenzando a brotar. La física cuántica estudia todas estas variables de energía, de materia, de tiempo, espacio, en la combinación con el mundo subatómico, con un aporte maravilloso. ¿Cuál es el aporte? Que el observador, la conciencia que somos, afecta e influye el campo observado. Esto nos saca totalmente del campo del determinismo newtoniano y cartesiano, en donde éramos claramente víctimas de una realidad y de una circunstancia inmodificable y no teníamos más que poder aceptar o luchar contra ella. En cambio, ahora que sabemos que podemos tener injerencia sobre ese campo porque el campo subatómico se modifica a partir del observador que estoy siendo, cambia el observador, cambia la observación, cambia el campo, cambia mi realidad. Desde este lugar, entonces sabemos que el paradigma cuántico nos está ofreciendo la posibilidad de reconocernos como autores, creadores y protagonistas de nuestra realidad. Eso realmente es macro, es maravilloso. Dejamos el victimismo y el determinismo para entrar a la posibilidad de crear nuestra realidad, reconociéndonos creadores de esa realidad. Y acá también nos comparte la física cuántica el nuevo concepto de resonancia. ¿Qué significa este concepto de resonancia? En donde dos cuerpos se influyen mutuamente y de acuerdo a su estado vibracional se atraen. Entonces, esto significa que de acuerdo a como yo, observador, estoy vibrando, es con aquello que voy a resonar, que es afín a mi vibración. Esto, si lo ponemos en un ejemplo más simple, un ejemplo que estoy segura que a todos les resonará. ¿Alguien conoce esta gente que vive gruñendo, que viven quejándose, son personas enojosas, que están todo el tiempo viendo el vaso medio vacío, viendo el problema, nunca pueden ver la solución? Y de golpe te das cuenta que todo lo que les pasa es como caótico. Y siempre van a estar en esa frase de, bueno, si podía pasar algo peor, tenía que pasar. O quejándose, o estando enojosos por la realidad de la cual se sienten víctimas. Son personas que están vibrando en esa energía todo el tiempo. De acuerdo al concepto de resonancia que nos regala la física cuántica, entendemos que hoy esa energía va a conectar con otros campos energéticos vibracionales afines. Entonces no es difícil que una persona que esté en ese estado, por supuesto, atraiga a su campo las mismas emociones, las mismas personas y las mismas circunstancias. Y esto me parece fantástico porque nos saca de ese lugar en donde estamos todo el tiempo queriendo que la realidad se ajuste a lo que yo espero y después me siento impotente y frustrada porque la realidad es que siento que no puedo hacer nada, a cuando me empiezo a preguntar qué hago yo para estar atrayendo eso a mi vida. Situaciones, personas, y ahí es donde puedo modificar, porque ahí me encuentro que soy la creadora de mis experiencias y que atraigo a mi campo energías afines.
Esto me parece que es revolucionario y es lo más maravilloso que nos está trayendo toda esta nueva ola, este nuevo paradigma cuántico. La realidad que está ahí afuera nos espeja y es lo último que queremos aceptar, porque normalmente estamos buscando culpables. Y cuando nos tenemos que hacer cargo de que esa realidad que supuestamente está ahí afuera es un espejo de lo que está acá adentro, lo único que podemos cambiar es nosotros. Hay una máxima en terapia sistémica que dice, nada cambia. Yo cambio, todo cambia. Y eso es maravilloso, porque cuando yo cambio, el campo cambia. Y estas son las respuestas que hoy estamos teniendo de por qué cambia. Porque yo empecé a hacer un trabajo interior y en ese trabajo interior la realidad empieza a espejarme otra cosa. Desde este lugar, a mí me parece que es maravilloso todas estas nuevas técnicas, disciplinas y métodos que hoy, de los que estamos hablando hoy, porque nos traen también información transgeneracional. Cuando nosotros empezamos a entender que también lo que nosotros estamos viviendo ya no solo pertenece a esta realidad, sino que la cargamos transgeneracionalmente o de vidas pasadas entonces empezamos a darnos cuenta que esos recuerdos generan creencias, generan una forma de interpretar la realidad, generan un observador que vibra en determinada frecuencia y que va a crear determinadas experiencias, atrayendo energías afines. Hace poquito, te cuento rápido un ejemplo, estoy atendiendo a una paciente, su hija, de 6 añitos nada más, podemos observar cómo ella trae a esta vida un padre psicópata, le hacen bullying en el colegio y tiene amigas abusadoras. Es claro que esta niña vino a trascender una información que está trayendo transgeneracionalmente, porque con sus 6 añitos todavía no tuvo ni siquiera tiempo para crear demasiadas experiencias en su realidad. Pero sí ya lo estamos pudiendo ver, que esta niña vino a transitar algo relacionado con el abuso. Justamente estas técnicas son maravillosas para indagar qué es lo que esta niña está generando en su campo, que el abuso está tan presente, ya desde un padre, ya desde un bullying en el colegio y desde sus amistades. Entonces hay algo ahí donde ya podemos poner el foco y ya estamos trabajando eso con su madre. Por lo tanto, qué información más rica que hoy tenemos disponible de saber que cargamos situaciones que vienen de otras vidas y que vienen en el árbol genealógico de nuestros ancestros y que posiblemente estamos manifestando nosotros desde ese recuerdo que generó esas creencias, que generó una interpretación que crea una determinada realidad. Y en esa vibración que ese recuerdo está gestando en mí, atraigo situaciones afines. Y estas situaciones van a ser las que me permitan, una vez que yo voy tomando conciencia de esto, dejar de patear la misma piedra. Una piedra que traigo cargada transgeneracionalmente, justamente para poder venir a trabajarla en esta vida, a evacuarla, a liberarla, a soltarla. Y lo más maravilloso, y esto nos va a contar Caro hoy, que esto que yo hago en esta, isomórficamente, lleva hacia atrás toda la sanación de ese árbol, que seguramente en ese árbol y este ejemplo hubo mucho abuso. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros? Pero hoy tenemos información que nos ayuda a poder no solo ayudarnos a nosotros mismos, sino imaginen la contribución que hacemos a todos aquellos que también padecieron y que en el campo cuántico resonante van a recibir esa información y van a poder transformarla. Así que me parece una temática, señores, maravillosa y sin ir más lejos, porque justamente vamos a hablar con quien está especializada en esto, que es Carolina Tato Chediek, y antes de invitarla voy a hacer su presentación, como hago siempre, y ya saben, es la modalidad de este programa. Caro es de Argentina, por supuesto, y es de profesión licenciada en terapia ocupacional, orientada en la rehabilitación física y neurológica de diferentes grupos etarios. Se recibió en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, en el 2011, con 3 especializaciones en neurodesarrollo de Bobath, Kabat y el método Perfetti. Está formada como coach ontológica y como practitioner en barras de Access Consciousness.
También se formó en biodecodificación sistémica cuántica con Silvia Petrov, a través de la cual se combina las técnicas de constelaciones familiares y biosistémica cuántica. También tiene una formación en constelaciones familiares con Fernando Pereira, complementando sus estudios con registros akáshicos y técnicas pleyadianas, como la tameana y la semae. Actualmente combina todos sus conocimientos para poder abordar al consultante de forma integral, brindando sesiones online y presenciales. También facilita talleres de constelaciones familiares grupales y de autoconocimiento del ser para brindar herramientas que empoderen a las personas en su día a día. Y Caro dice que su propósito y su pasión en la vida se manifiesta en un férreo compromiso con la evolución e integración del ser en cuerpo, mente, alma y espíritu, acompañando y ayudando así a sus consultantes para potenciar su propia expansión interior hacia el logro de la plenitud de su ser. E imagínense el orgullo que tengo de estar presentando en este momento a mi querida Caro. ¿Cómo estás, mi sobrina del alma? ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien, súper, súper contenta. La verdad, un honor estar acá con Gracias a vos en Al este contrario. programa. Las generaciones, viste, hablando de lo transgeneracional. Bueno, somos contemporáneos, pero es otra generación, no hay duda. No, bueno, pero es otra generación que de alguna manera yo, desde mi punto de vista, mamé un montón de mujeres en mi familia que justamente hoy soy lo que soy gracias a ustedes, porque y También. sí, es así, es un montón de pilares fuertes que están en la familia que de alguna manera te van marcando la vida como te rige todo, ¿no? El inconsciente de lo que uno va Creando. mamando desde chica, es así, creando y obviamente estas ganas de justamente, porque esto que vos planteás, ¿no? De lograr esta expansión y esta conexión y bueno, todo esto yo crecí, mamé con todo esto, ¿no? O Sí, sea, la es verdad. importancia del ser, el analizar a la persona, el poder comprenderlo desde otro lugar, ¿no? Sin el juicio de por medio, sin el dedito hacia arriba, ¿no? Todo eso genera que obviamente aparezcan personas que piensen más allá, ¿no? Con este pensamiento un poco más lateral. Está buenísimo. No, y aparte vos pensás que tu mamá, mi hermana del alma, Mónica, nosotros venimos de un contexto donde no había mucho acceso a todo esto, pero nosotras siempre decimos que vinimos con el chip ya instalado y desde muy chicas empezamos a investigar, a explorar, a indagar, porque sabíamos que había algo más. Vos pensás que mi primer libro, uno de los primeros al menos, no fue Platero y yo, sino La vida después de la muerte. Y la realidad es que para mí esto era como, cuando lo leí era, y sí, es así, no había, y yo no venía de una formación donde creían en la reencarnación y se hablaba eso, pero para Mónica y para mí era como, y sí, es así, no tiene otra forma de ser, y toda la vida la pasamos investigando, y Mónica te crió a vos como a tus hermanos, y yo soy testigo, en ese campo de, hay algo más. Yo tenía mis libritos a los, no sé, 7, 10 años relacionados a esto, infantiles, pero relacionados a esto, ¿no? Hay vida en otros planetas, Ami regresa, por ejemplo. Ya ahí empezás a analizar, no estoy sola en este mundo. Claro. Entonces, si no estoy sola en este mundo, hay algo más. ¿Qué significa esto de que hay algo más? O sea, empezás a cuestionarte un montón de cosas ya desde chica, ¿no? Exacto. Entonces, y yo creo que justamente todo lo que fue mi carrera o a lo largo, mi trayecto a lo largo de la vida, hoy se basa en esto, justamente, en poder mostrar que realmente hay otras cosas más allá de lo físico. Y que no somos seres desfragmentados, que en un montón de sentidos nos enseñaron a que somos eso. La medicina misma tradicional, yo no estoy en contra de la medicina, yo trabajo con médicos, o sea, imagínate que Claro, todo lo que yo hago es complementario a la claro. medicina. ¿Sí? Pero sí nos enseñan a que si vos tenés un síntoma o una enfermedad, siempre va a haber una pastillita que te lo va a solucionar. En vez de realmente analizar internamente qué es lo que me está pasando, por qué de alguna manera yo estoy expresando esto en mi cuerpo, ¿no? O qué situación viví, a lo cual, como vos lo acabas de plantear, mi campo me trae esta situación, ¿no? Como para tener otra capacidad de aprender y decir, yo con esto voy a hacer algo, ¿no? Y dejar de ser víctimas y lograr tener ese poder
Decir, yo con esto voy a hacer un cambio en mi vida, o yo con esto voy a ser protagonista. Yo ahora siento que esto no lo puedo hacer, ahora sí puedo hacer, como para que esto no suceda más, ¿no? Y tiene que ver con todo eso. Yo creo que no fue casual que me haya dedicado a la terapia ocupacional, donde he visto un montón de pacientes que yo notaba que repetían como ciertos patrones, ¿no? Que repetían ciertos aspectos. Y yo dije, acá no puede ser que esto sea tan lineal. Obviamente, cada paciente tenía su particularidad, pero sí tenían características parecidas. Y es Es, ahí donde yo... es eso que yo digo, ¿no? Pateaban siempre la misma piedra y vos te dabas cuenta que el patrón se repetía, ¿no? Y es algo que lo hacemos todos en algún momento de la vida y no nos damos cuenta, pero siempre creemos que la culpa está allá afuera, que el problema es la piedra y no nos damos cuenta que siempre encontramos la piedra para patearla. Tal cual. Por ejemplo, no sé, te voy a dar un ejemplo. Yo notaba en mis pacientes con artrosis o artritis, ¿sí? La característica que eran más rígidos de lo normal, como una estructura psíquica más rígida. Y obviamente eso a la larga genera que, por ejemplo, se rigidicen las articulaciones. Claro. ¿No? Entonces, solo ¿qué hacían mis terapias? Además de trabajar físicamente y que logren aliviar el dolor y que ellos... Era trabajar esto de cómo sería hacer este ejercicio de una manera más liviana. ¿Cómo harías como para que esto no sea, no les decía la palabra rígido, porque yo no quería que se conecten con la rigidez, Claro. sino con cómo podrías hacer esto? ¿Y por qué no te pensás que por ahí esta situación la podés ver desde otro lugar? Era como que ya desde la terapia en sí misma, de terapia ocupacional, de profesión, ya me veía abordando al paciente desde otro lugar. Y ahí dije, no, claramente yo tengo que empezar a formarme, necesito, o sea, sentía la necesidad de otra formación que me dé más herramientas para poder abarcar al paciente en otra totalidad, que sentía que desde la terapia ocupacional la abarco principalmente físicamente o neurológicamente, pero no en qué es lo que está pasando, qué emoción, qué situación estás de alguna manera trayendo a tu vida para que vos hoy en día estés expresando esto. Y ahí es donde vos empezaste a formarte en estas nuevas disciplinas de la biodecodificación, la bioneuroemoción, que no, me gustaría que me cuentes un poco qué es esto de la biodecodificación sistémica cuántica, como para entrar en ese campo. Bien. La biodecodificación sistémica viene de parte de Rick Hammer, que era un médico alemán. Yo siempre, me causa gracia siempre porque digo, los grandes maestros que vienen a ayudarnos a sanar son alemanes, cuando en su momento también hicieron mucho daño en un pasado, y es como que ahora vienen a querer compensar de alguna manera eso que en algún periodo son justamente, es sistémico. Esto es sistémico. Claro. ¿Sí? Bueno, este médico alemán, Rick Hammer, veía, era radiólogo y veía mucho en sus radiografías que cuando una persona pasaba por un trauma aparecía lo que se llama foco de Hammer, que era como una aureola, una mancha blanca en el cerebro. Yo lo hago así, pero podía ser así, de diferentes tamaños, en diferentes partes del cerebro. Él empezó a analizar esto y obviamente que nadie le daba bolilla, decían, no, te salió mal la radiografía, no le des, no hagas caso a eso, o sea, olvídate y demás. Él y su mujer viven una situación traumática con su hijo fue baleado en un momento de su vida, queda internado, obviamente su padre empieza a hacerle un montón de estudios, aparece el foco de Hammer, y a partir de ahí este chico termina falleciendo, ¿sí? Y él al tiempo, igual que la mujer, que también era médica, generan cánceres en el aparato reproductor. Él agarró y dijo, no, esto no es casual. Claramente acá hay algo mucho más. ¿Cómo puede ser que ante la pérdida de un hijo, una persona pudiera generar esto? Empezó a analizar, estadísticamente hablando, a muchos pacientes que habían pasado por el mismo trauma. La mayoría habían tenido cánceres en aparato reproductor o alguna patología o lesión en aparato reproductor. Ahí empezó de alguna manera a bajar todos estos conocimientos y se terminó dedicando, estadísticamente hablando, a captar cada vez más información para poder hacer sus bases, ¿no? ¿En qué? En la nueva medicina germánica, como lo llama él, en donde están las 5 leyes biológicas, en donde él plantea que realmente si todos pudiéramos
tener estos conocimientos, que hoy en día les comento que todos podemos acceder a esto, a esta información, que es súper nutritiva, y justamente lo que hace es darnos este empoderamiento de poder autogestionarnos. La vida en sí misma sería mucho más fácil y no nos enfermaríamos tanto, porque es así. O sea, uno generalmente hoy en día pensamos que la enfermedad es algo malo y que la enfermedad significa que mi cuerpo no funciona bien. Y en realidad, todo lo contrario. Mi cerebro está funcionando excelente, está funcionando bárbaro, y como es 100% leal y fiel a mí, me va a dar lo que yo le estoy pidiendo. ¿Y a qué se refiere con esto? Hammer planteaba que la enfermedad, por ejemplo, era una solución biológica ante un conflicto emocional no resuelto. Y que si vos lograbas encontrar ese conflicto no resuelto y lo podés solucionar, resolver, automáticamente la enfermedad desaparece. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros si vivimos una situación traumática, que la podemos vivir de una manera dramática, de manera inesperada, traumática o en soledad. ¿Qué significa en soledad? Que es como que podemos vivir una experiencia con un montón de personas, pero nosotros sentimos que estamos solos. Eso es vivirlo en soledad. ¿Sí? Se van a dar cuenta también que en una situación muchas veces, no sé, vamos a poner un ejemplo, en un accidente, ¿sí? Si una persona que viene de afuera va a poder, y entrevista a todas estas personas, seguramente cada una de ellas tengan una manera diferente de haberlo vivido, y te expresan, no, sí, chocamos, no pasó nada, la otra persona está totalmente en shock y traumática, la otra persona no te puede hablar, la otra persona está como que, no sé, o sea, cada uno te va a expresar seguramente una manera diferente de cómo vivió esa misma situación. Y la situación fue la misma, el hecho fue el mismo. ¿Y por qué es esto? Esto es porque cada uno tenemos diferentes maneras de percibir el entorno. Hay algunas personas que lo perciben más desde un lugar auditivo, otros más desde un lugar visual, otros más desde un lugar kinestésico. Y de acuerdo a cómo nosotros recibamos esa información es como nos va a impactar en nuestra vida. Y si nosotros ese trauma lo vivimos sin solución, ¿sí? Y a ese conflicto yo lo tengo más de un minuto, neurológicamente hablando, con mi pensamiento, si yo pienso más de un minuto en eso, voy a generar una emoción. Y esa emoción va a generar actitudes y comportamientos que van a terminar generando una experiencia en mi vida. Y automáticamente se forma como un círculo como vicioso. Esa experiencia va a generar otra emoción, otro pensamiento, ¿sí? Otra emoción, otra actitud, y así constantemente. Y ahí sumamos un poco lo que hablábamos hace un rato de que el campo vibracional por el concepto de resonancia va a atraer situaciones que refuercen eso, porque de alguna manera tiene que ver con nuestras creencias, nuestro sistema de referencia, nuestros modelos mentales, que buscan ser confirmados, porque el circuito se autoperpetúa a través de la confirmación de las experiencias que yo misma atraigo a mi vida, gracias a los pensamientos, las emociones y las actitudes que tengo en la vida, ¿no? Que tiene que ver justamente con la forma en que yo interpreto mi realidad, vibro acorde a eso y atraigo lo que es afín. Es un circuito, si este circuito es disfuncional, estamos en problemas. Claro, el tema es que cuando vos no sos consciente, ¿sí? ¿Qué pasa en tu vida? Tenés esa situación repetitiva, constantemente, y vos decís, te encontrás con personas que te dicen, siempre me busco parejas tóxicas. Por ejemplo. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Yo no entiendo cómo siempre me pasa a mí, siempre me busco el hombre que no es el adecuado para mí. En realidad lo que estás haciendo es, te buscas a esa persona para poder resolver y sanarlo. Una vez que vos logres dar esa vuelta de rosca, ya está. No te vas a buscar más a ese hombre tóxico, por decirlo. No lo necesitas para que te espeje lo que pasa adentro, claro. Exacto. Es un gran maestro para vos. No sos víctima de esa situación. Vos estás atrayendo a tu vida eso. ¿De cómo? De manera inconsciente, ¿sí? Pero cuando vos lográs ver de manera consciente qué es lo que está pasando, podés tener el poder de elección y decir que yo no quiero más esto. Yo ya ahora quiero un hombre sano, amoroso, que esté en mi vida. Y por eso se utilizan mucho estas terapias hoy en día, y está buenísimo, que son metodologías terapéuticas complementarias,
¿sí? Porque no vamos a decir que esto viene a suplir algo. No, todo es complementario, justamente tiene que ver con esto, integrar. A mí me encanta eso, y eso quiero dejarlo bien claro, Caro, porque me encanta la integración. Yo, por ejemplo, no tengo una formación en biodecodificación, no tengo una formación en constelaciones familiares, pero me encantan complementarlas con mis procesos terapéuticos. Entonces, cuando yo veo que hay algunas situaciones traumáticas de este estilo, que tal vez desde la terapia que yo hago cognitivo-conductual y un montón más, ya lo sabemos, pero no llegamos a destrabar, les pido que hagan biodecodificación, que hagan constelaciones, porque necesitamos destrabar algo que se destraba desde otros lugares y que me parecen fantásticos como complementos. Por eso no hay que cerrarse a todo esto. Hay tanto nuevo, maravilloso, que nos está aportando para la sanación del ser, que creo que tenemos que ser abiertos y usar todo lo que está disponible, que sabemos que puede ayudarnos. Totalmente, porque volvemos siempre a lo mismo. Somos seres integrados, somos seres integrados. Si nosotros lográramos ver ante un síntoma, una enfermedad, que bueno, que si yo tengo el síntoma, es algo que yo tengo que resolver por un lado, o sea, algo me viene a mostrar. El para qué me viene ¿para qué saca en mi vida esto, no? Obviamente, hay enfermedades que te vas a tener que tomar por ahí un ibuprofeno para que la inflamación disminuya un poco, porque por ahí, o la fiebre, ¿sí? O sea, no estamos diciendo que no podés No, ir al no, médico o que no te podés tomar la pastilla, ¿sí? absolutamente que Estamos no. diciendo que cuando vos tenés un síntoma, una enfermedad, ¿sí? Que tiene que ver con esto que yo les contaba antes, que es que aparece, ¿sí? Este trauma, este conflicto, y se ancla, ¿sí? Genéticamente hablando en el cuerpo, y después ahora voy a comentar un poco más de lo que acababas de hablar de lo transgeneracional, que me quedó ahí resonando, pero después lo hablamos. Claro, porque si no es como mucho. Total, es que queremos hablar todos juntos, todos queremos. Bien, cuando aparece como este conflicto, ¿sí? Este conflicto va a desencadenar, se va a activar un programa a nivel neuronal, ¿sí? Que nos va a dar esa información en nuestro cuerpo. ¿Sí? Nuestro cerebro, la expresión que tiene es biológica, obviamente, nos va a hablar a través de nuestro cuerpo. Entonces, nosotros tenemos dos posibilidades: o me voy no sé, me tomo una pastilla y tapo totalmente el cuadro y hago como que es algo externo y que no tiene nada que ver conmigo, o digo, no, pará, esto lo generé yo, ¿qué pasa conmigo? Que yo estoy generando esto, me ocupo del tema, me hago cargo, me hago responsable de esta situación. Claro. Y trato de solucionarlo para que no vuelva más a mi vida. ¿Sí? Entonces, tenemos la posibilidad de decir, yo estoy en lucha de un síntoma o una enfermedad, o decir, yo me ocupo de esto para que esto no vuelva a aparecer. ¿Sí? Lo que Porque no pasa nos es que ahí podemos... hablaste de algo crucial, Caro, que es el tema de la responsabilidad. Cuando yo me hago responsable, salgo automáticamente del modo víctima. Y el modo víctima, aunque parezca mentira, a muchos todavía les queda cómodo, porque me permite quejarme, me permite poner la culpa afuera, me permite ponerle el poder al médico que le toque, o incluso al psicólogo, o sea, arreglame, ¿no? Yo conozco mucha gente que va al médico para que le dé lo que lo arregle y no se le ocurre ir a hacer su viaje interior. Entonces yo creo que acá la palabra clave que dijiste es me hago responsable. Acá hay un síntoma que me está hablando y desde eso tengo que ser responsable de escuchar. No puedo ir a llevarle el síntoma al Señor para que me lo arregle y después me voy y me dice, pues che, ¿sabes que la contractura sigue? No me la arregló. Vos decís, qué interesante, no era que te la arregle, ¿qué tal si ves que hace que te contractures tanto? Puede haber algo fisiológico, por supuesto, estructural, vos lo sabes mejor que nadie, pero cuando vos tenés contracturas a repetición, fíjate que está pasando eso en ese lugar específico, que estás cargando, pero cuando nos sentimos víctimas de la situación, queremos culpar a alguien y generalmente es la realidad, es lo que está ahí afuera. Yo no soy responsable de nada, a mí me tocó. Me pasó esto, mirá lo que me tocó. Bueno, pero nos criaron así, nos criaron Sí, así. mi amor, nos Ahora criamos. tenemos, o sea, a mí lo que me parece importante de todo esto es que Hammer, yo lo veo como un grosso realmente, porque Sí, logra cambiar un paradigma en la salud. O así sea, te empieza a mostrar que en realidad la enfermedad no es mala y que realmente te viene a mostrar hasta cómo lo tenés que solucionar al problema muchas veces. exacto, maravilloso. ¿Sí? Entonces, si nosotros realmente escucháramos nuestro cuerpo,
tendríamos hasta la posibilidad de solucionarlo. Y desde ahí es donde nosotros realmente tenemos que empezar a pararnos. En este momento necesitamos cambiar. ¿Desde qué lugar? Sí, haciéndonos cargo de nosotros mismos. Nosotros tenemos este poder, nosotros somos soberanos de nosotros mismos. Exacto, exacto. Entonces, eso nos da libertad. El tener la capacidad de poder elegir nos da libertad, tanto de poder elegir un tratamiento como no, de elegir si me quiero vacunar o no, por ejemplo, ¿no? O Sí, sea, tengo la elección, me da poder. Yo elijo qué quiero en mi vida. Y obviamente eso va a traer consecuencias, tanto positivas como negativas, como todo. pero me hago Pero responsable. me hago cargo. Claro, me hago cargo. De lo que yo elijo, tanto sea para bueno o para malo, lo elijo, es así. O sea, y desde ese lugar, uno no aparece la culpa, no aparece el arrepentimiento, ¿sí? No aparece esto de, uy, no, si hubiera hecho, ya está, decidí esto, me hago cargo de esta decisión que tuve, está Tal cual. perfecto. Es salir de la ¿Sí? O sea, mentalidad rebaño, ¿no? De salir de la mentalidad en donde somos todos ¿cuál? autómatas, inconscientes, en donde hacemos lo que nos dicen o le damos el poder al otro para que nos diga qué tenemos que hacer. Y yo creo que no todo el mundo está muy contento con el tema de ser responsables porque justamente dejo de ser víctima, dejo de culpar a otros por mis desgracias y tengo que darme cuenta que hay algo que yo estoy creando en mi realidad que hace que una vez más pise o patee la misma piedra. Y me parece que desde estas terapias complementarias, desde estas metodologías, nos están abriendo a este mundo cuántico para comprender, y creo que es lo que dije al principio, que es clave, el gran aporte de la física cuántica, que el observador influye y modifica, transforma lo observado. Eso quiere decir que ¿Cuál? tenemos la posibilidad de impactar en nuestra realidad, cambiando esa realidad. Y a veces decimos, como decía Víctor Frankl, ¿no? Un psiquiatra austríaco que pudo sobrevivir a los campos de concentración y escribió un libro que se los recomiendo, siempre digo, El hombre en busca de sentido. Un gran libro en donde él dice, no podremos cambiar las circunstancias, y ustedes saben qué circunstancias vivía esta gente en un campo de concentración. No puedo cambiar las circunstancias, pero siempre puedo elegir quién ser frente a ellas. Ahí aparece mi responsabilidad. Puedo elegir cómo pararme frente a ellas. Hay una película muy linda, ayúdame, Caro, ¿La vida es bella? La La vida vida... es bella. Sí, Oh, la vida es bella. Es bueno, preciosa. es preciosa porque hay otra vez, él crea una realidad alternativa que cambia toda la historia. Totalmente, totalmente. Parece Es maravilloso. así. Es así. Yo siempre en los talleres que brindo trato de justamente remarcar en eso, en la importancia de esto que acabas de plantear, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros justamente para que mi observador cambie y no sea el mismo de siempre ni de todo el mundo, ¿no? Y siempre lo que planteo esto es, hay que ser coherente. ¿Coherente a qué me refiero? Hay que pensar y sentir en coherencia. Cuando vos pensás y sentís de la misma manera, vos hacia la afuera vas a salir en coherencia. Y por ende vas a ser el observador que estás siendo en este momento. Si vos pensás de una manera y sentís de otra, estás en incongruencia. Entonces, de esa manera vas a salir al mundo de forma incongruente y eso va a generar conflictos en tu vida. ¿Por Absolutamente. qué? Porque si vos sentís, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, no quiero ir al trabajo, pero tenés que ir al trabajo y tenés ¿viste? El pajarito ahí taca taca que te dice tenés que ir porque si no vas, te van a despedir y qué va a pasar y cómo vas a hacer y que la necesidad y ya empezás a conectarte con la carencia, con el miedo, con todo eso negativo y volvemos a lo de antes, si vos pensás más de un minuto en eso negativo va a generar sustancias químicas en tu cerebro, porque tu cerebro va a captar esta información que vos le estás dando y va a generar sustancias químicas que se van a desencadenar y van a estar en tu cuerpo como ser el cortisol en sangre, la adrenalina, ¿sí? Que van a generar un entorno hostil en tus células. Y tus células no van a terminar funcionando en perfectas condiciones, no van a poder hacer la homeostasis que necesitan hacer con un oxígeno, con el entorno que esté nutrido, en un montón con endorfinas buenas, no lo van a poder hacer, algunas se van a morir y otras van a funcionar hasta ahí, van a funcionar débilmente. Ahora, ¿qué pasa si yo elijo no conectarme con eso que me hace mal, sino con lo que me hace bien, y digo, pará, yo no quiero más esto. Y ahora pienso y hago en coherencia, ¿sí? Lo que siento.
yo no quiero ir al trabajo. Bueno, veo las maneras de dejar de a poco el trabajo que tengo y me pongo en búsqueda de realmente encontrar el trabajo que sí me hace feliz. Tal cual. O qué quiero hacer, en qué me quiero formar, para que eso me sienta que yo me encuentro mi camino y voy al trabajo con ganas y me levanto y digo, qué bueno, me voy al trabajo, o sea, qué diferente que es, ¿no? Y cuando Absolutamente. yo me conecto con eso que sí me gusta y pienso más de un minuto en eso y genero emociones lindas en mi cuerpo, mi cerebro va a liberar serotonina, melatonina, pinol, un montón de endorfinas que son re buenas para mi cuerpo. A nivel celular voy a tener un entorno ameno y las células funcionan bárbaro. Así es. Pero por eso digo, es tan importante comprender que somos los responsables de nuestra salud. Somos Somos responsables de responsables. nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestra salud mental. Y ese creo que es el gran cambio de paradigma en este momento. Empezar a hacernos responsables por las decisiones que tomamos, por lo que pensamos, por lo que ese pensamiento genera en situaciones emocionales. ¿Qué genera eso actitudinalmente? ¿Qué experiencias creo? Ahora, Caro, para esto creo que hay un ingrediente que no puede faltar, que es ser consciente. Yo puedo ser todo lo responsable que quieras, pero si yo no soy consciente de lo que estoy pensando, sintiendo, haciendo y creando, no tengo manera de modificar. Por eso, lo más importante es ese viaje hacia adentro, empezar a entender qué hago, quién soy, qué quiero ser, de dónde vengo, a dónde voy, y empezar a hacer un viaje de exploración interior, que a mí me encanta llamar el famoso viaje del héroe, de ese viaje en donde lo podemos hacer muchas veces en la vida, pero que nos lleva a ese punto de encuentro con nosotros mismos, en donde sacamos el poder a eso que parece que tiene poder sobre nosotros de ahí afuera, retomamos nuestro poder y empezamos a elegir quién queremos ser ante las circunstancias. Tal cual. Esto es Tal cual. fundamental. Conciencia. Sin conciencia no hay más nada. Y creo que estamos entrando en esta nueva era, la era de Acuario, que nos está invitando a ser seres conscientes, seres despiertos, dejar de vivir en el modo de supervivencia para vivir en el modo de creatividad, empezar a dejar el miedo para transformarlo en amor y confianza, en colaboración, en ser solidarios, en sumar para crecer juntos. Creo que estamos en camino de eso. Falta un poco todavía porque hay todavía mucho caos en el medio, pero cuando comprendamos que este es el único camino posible, este será un planeta renovado. Caro, no me quiero dejar de hacerte unas preguntas que para mí son muy importantes, como por ejemplo, ¿qué enfermedades se pueden biodecodificar? Todas. Todas. Todas Okay. enfermedades, síntomas y también situaciones repetidas. Que Perfecto. vos veas en tu vida que constantemente esa información vuelve a vos, vuelve Claro. a vos. O sea, todo lo que es la biodecodificación no solamente trabaja en tu propia línea de tiempo, ¿sí? O sea, qué es lo que vos viviste y experimentaste desde decirte 9 meses antes de nacer hasta la fecha de tu vida actual, Oh, ¿sí? Uno generalmente cuando a mí me traen un síntoma, por ejemplo, analizar, digo, bueno, primero vamos a trabajar acá, en tu línea de tiempo, y vamos a ser conscientes qué momentos de tu vida generaron esos programantes para que hoy aparezca este detonante que es esta enfermedad. bien. ¿Sí? Porque a lo largo de la vida te vaya diciendo síntomas que en realidad están relacionados con esta enfermedad que vos traes, pero ya en tu vida te va dando como unos síntomas como diciéndote, escuchame una cosa, te está yendo para ese lado. Claro, claro. ¿Sí? Como por ejemplo, te voy a dar un ejemplo rápido. Si vos, volvemos al ejemplo del jefe, yo me voy a trabajar y no me llevo bien con mi jefe, y por ende no tengo ganas de ir a trabajar, ¿sí? Voy a ir a trabajar y lo más probable es que un día yo tenga un malestar estomacal, otro día tenga un poco de acidez en el estómago, otro día tenga reflujo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo digerir esta situación, Claro. ¿sí? No me trago a mi jefe, es insoportable. Entonces el cerebro te dice, ah, no lo podés tragar, no lo podés digerir, bueno, yo te voy a dar más endorfinas, ¿sí? Más ácidos estomacales, para que con un pH mucho más alto, para que vos puedas digerir esto. En Claro, realidad lo que estoy intentando hacer el cerebro es darte la solución. claro. Orgánicamente hablando, vos vas a sentir alivio ante esta solución que te está dando el cerebro. ¿Por qué? Porque vas a digerir realmente las comidas más rápidas. También va a generar que por ahí te vayas
al baño más rápido, ¿sí? Porque vos querés liberarte de esta situación más rápido. Entonces, todo tu cuerpo te va a ayudar para que vos traspases esa situación de manera más rápida y que no la vivas como de manera tan dramática. Entonces, ¿qué pasa cuando vos no lo solucionás? Ese pH alto, ácido en tu estómago, a la larga va a generar una úlcera, Claro, porque tu membrana del estómago no lo va a soportar. claro. Y si vos no lo seguís resolviendo y vos tenés la úlcera y te dicen, sí, te diagnostico, tenés una úlcera, y no hace, lo único que haces es taparlo, pero no solucionás, no haces consciente el conflicto que estás trayendo, ¿sí? A la larga, ¿qué vas a tener? Vas a tener un cáncer de estómago, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu cuerpo te está queriendo dar con todo, está intentando, ¿sí? Darte eso que vos necesitas. Claro, claro, es maravilloso. O sea, es tan sabio el cuerpo que cuando lo aprendemos a escuchar, podemos evitar todo esto. Evitar. En realidad lo que está intentando hacer el cerebro es preservar tu vida, porque lo que está queriendo hacer es solucionarte el problema para que vos puedas seguir y avanzar en tu vida. El tema es que cuando nosotros no hacemos consciente esto, aparece repetidamente problemas relacionados con el aparato digestivo, por ejemplo. ¿Sí? Depende de qué conflicto yo le traigo, el cerebro va a activar este programa y me lo va a ubicar en un lugar determinado, en una zona determinada, con ciertas características. Todo eso es información. Por ¿Sí? supuesto. No es lo mismo que yo le diga a mi cerebro, yo no quiero más de esto, a yo quiero más de esto. Claro, Si claro. vos, el conflicto que vos traes es yo necesito más de esto porque me hace falta, el cerebro te va a dar más tejido. Y por ende vas a tener un tumor en alguna parte del cuerpo, dependiendo de dónde sea el conflicto. Claro. Sí, 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 es Ahora, si maravilloso. yo digo, no quiero más de esto, tengo demasiado, esto que tengo es mucho para mí, el cerebro lo que va a hacer es quitar tejido, va a intentar quitarte tejido. Entonces van a aparecer, por ejemplo, cánceres que están relacionadas con la úlcera del tejido, el cáncer de hueso, el cáncer de estómago, ¿sí? Depende, eso es, eh, es perfecto. El cerebro es Artesanal perfecto. para cada individuo. O sea, esto es artesanal, esto es, por eso la habilidad de alguien que hace biodecodificación como vos es saber escuchar la historia de esa persona, cómo piensa, cómo siente, qué hace, qué patrones repetidos hay, para poder entender un poco cómo es el diagrama y a dónde poner el foco, porque es amplísimo esto, pero es casi un trabajo artesanal para cada individuo, ¿no? Hay alguna fundamentación de base, pero lo veo como algo muy, muy orientado a cada individuo, ¿no? Personalizado. Sí, eso es, a ver, por un lado, eh, o sea, cuando vos tenés una enfermedad o un síntoma ya planteado, lo mejor que puedes hacer por ahí es ir a una terapeuta, ¿sí? Okay. Porque lo vas a abarcar así de una. O sea, vas a ir a trabajar tu historia, vas a analizar bien qué pudo haber sido, y hasta mismo en la terapia podés llegar a ver que ni siquiera es tuyo el conflicto. Que esto era lo que yo quería plantear desde antes que habías dicho. Sí. ¿Qué pasa cuando nosotros generamos un trauma en nuestro cuerpo? ¿Sí? Gracias a los radicales metilos, ¿sí? Por esa emoción que vos generaste, se ancla en el ADN. Queda anclado como ese trauma, ese dolor en el ADN. Okay. Entonces, yo tengo un ancestro que, por ejemplo, estuvo en la Primera, Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y vivió una situación realmente traumática, ¿sí? Ese abuelo, por ejemplo, que después vuelve a casa y termina teniendo descendencia, ¿sí? Vamos a encontrar hijos, nietos, bisnietos, ¿sí? Que van a traer esa información en su Claro. ADN, genéticamente hablando. Entonces, puede llegar a parecer que nos encontremos con niños, nietos y demás, ¿sí? Que intenten solucionar eso que el abuelo no pudo. Y vos por ahí analizás en lo que sería la terapia y encontrás que no hay muchos programantes relacionados específicamente a ese conflicto, pero sí te encontrás con conflictos que están conectados con un abuelo, con un papá, Claro. y que de alguna manera esa persona, por traer esa información transgeneracional, elige, ¿sí? Inconscientemente hablando, traerlo al mundo, expresarlo, porque está intentando sanarlo, está intentando sanar todo el sistema familiar. ¿Sí? Exacto. Entonces, ahí cuando muchas veces aparece, uy, al final yo estoy haciendo esto, Carmen, esta enfermedad ni siquiera es mía. Claro.
ni siquiera es mía, y yo inconscientemente la estoy trasladando y la estoy llevando a mi cuerpo. ¿Sí? Porque yo me encuentro con un montón de consultantes que me dicen, y tengo un ejemplo que es buenísimo, que tengo una paciente que tiene Parkinson, ¿sí? Y ni siquiera, mirá lo que te voy a decir, ni siquiera a nivel genético. Tenía su madrastra que había tenido Parkinson también. Mirá. Su madrastra había tenido Parkinson, la había cuidado como su madre, porque su madre había fallecido de niña, entonces su madre pasó a ser su madrastra. Ella terminó cuidando toda su vida a su madrastra. Cuando su madrastra, mejor dicho, fallece, ella arranca a tener Parkinson. ¿Y cómo se explica eso si no está ni siquiera en la genética? Porque eso es desde una lealtad inconsciente Al hacia sistema. esa. Claro, claro, la lealtad al Entonces, sistema. lo que vos estás diciendo es, querida madrastra, madre o como quieras decirle, yo como vos voy a tomar este dolor Exacto. para que a vos no te duela tanto. Claro, es maravilloso. Lo cargo Claro, acá en las mochilas. claro. Y ahí lo llevamos por las vidas, claro. Y Maravilloso. lo que hacemos es como que ese trauma que en realidad es vivido por otra persona, me la tomo como que es mío. Claro, Y hago de ese trauma mío. claro. Entonces mi cerebro, que es un cerebro que se maneja con otro lenguaje, con un lenguaje inconsciente, en donde no existe el no, es totalmente atemporal, el otro no existe, ¿sí? Y todos somos iguales, y todo lo real y lo simbólico es real, es como que lo Es estás viviendo literal, en este el cerebro es literal, tal cual. literal, ¿sí? Hace que cuando nosotros nos compenetramos mucho, ¿sí? En el ancestro, ¿sí? Genera como, uy, vos sos fulanita de tal, entonces vos tenés esto. Claro, Es como automático, automáticamente programa eso en tu cerebro, porque en realidad vos lo estás programando, ¿sí? sí, Uno lo está programando, tomando eso como que es de uno, claro. ¿sí? Es maravilloso, Caro, y te digo que me quedaría 5 horas más, pero tengo que preguntarte para que la gente sepa, pues ya vamos a Sí, tener que ir sí. cerrando, cómo me molesta cuando los tiempos me corren. Eh, Contame, ¿cualquiera puede hacer biodecodificación a cualquier edad, cualquier persona? Todos pueden hacer biodecodificación. Cuando es niño, Sí, ¿sí? Lo que hago es trabajar con los adultos, con los padres, para detectar, a ver, dónde está el conflicto, porque muchas veces los niños pasa esto que lo que acabamos de hablar. Con los niños existe como esta lealtad hacia estos padres o hacia estos abuelos, y en breves palabras sería que se están sacrificando. ¿Por claro, quién? Por estos claro. padres o por estos abuelos o estos ancestros. Como el ejemplo que Entonces, vi de la niñita de 6 años que ya muestra patrones de abuso alrededor de su vida y posiblemente si ella no lo trata seguirá relacionándose con jefes abusivos, parejas abusivas, hasta totalmente. incluso hijos abusivos si ella no resuelve esto. Inconscientemente ella está trayendo esto para sanarlo, lo hace por amor y lo hace por lealtad. Claro, No lo hace desde un lugar consciente, no dice yo quiero padecer esto, no, ¿no? O sea, totalmente. Pero sí, con niños lo que hago es trabajo con los adultos. O sea, trabajo claro, con los padres responsables que quieren que su niño se claro, cure, ¿no? Entonces, hacemos el intento, la realidad es que ellos sanando sus propios conflictos, el niño ya no tiene por qué seguir claro, cargando con eso porque ya está, ya se resolvió el problema. Entonces, ¿para qué me voy a cargar con algo que ya está? claro, ¿No? Obviamente que el padre va a tener que hacer su propio proceso y también dejarle bien en claro a este niño que no es necesario que cargue con esa carga, ¿sí? Con ese peso que en realidad es de uno. claro. Es, Maravilloso. es un trabajo de acompañamiento, obviamente. Claro. Y no sé, ¿qué más querés que te cuente? Te quiero preguntar esto porque seguramente mucha gente se está preguntando, ¿este tipo de proceso terapéutico es de una sesión, 2 sesiones o es como psicología de una sesión? ¿Cómo se trabaja? No, con una o dos sesiones ¿Mm? es más que suficiente para desprogramar un síntoma o una enfermedad. Más de Porque ya una hora, 2 horas, ¿cómo se trabaja? son 2 horas aproximadamente, porque yo lo que hago en el mix que hago yo, que es Claro, coacheo un poco a la persona, por qué está generando eso, rompiendo barreras, ¿no? bien, Hacemos también que la persona tome conciencia de su línea de tiempo, cómo fue programando esto y cómo tiene el poder de desprogramarlo, ¿no? O bien, sea, en la sesión mismo lo desprogramamos. bien, Hacemos ejercicios sistémicos para desprogramar estos síntomas, perfecto. ¿sí? Y
A veces sucede que por ahí disminuye muchísimo o merma muchísimo este síntoma en la persona, termina teniendo valores muy bajos, pero todavía sigue estando. Entonces, ahí propongo una segunda sesión para terminar de realmente culminar con esto, en donde generalmente pongo alguna constelación familiar, en donde generalmente ahí puedo ver si hay una implicancia con algún ancestro, que no estamos pudiendo ver en una sesión simplemente de la línea del tiempo, ¿no? Maravilloso. Entonces, con una o dos sesiones es más que suficiente para desprogramar un síntoma. Si yo tengo muchos síntomas, cada síntoma va a tener que tener su propia sesión. Maravilloso, maravilloso. ¿Sí? Como te digo, Caro, nos vamos quedando sin tiempo. Quiero que redondees con lo que te parezca que sea información relevante para poder cerrar y ya vamos cerrando. Lo que sí quiero que vean que es importante es que si ustedes tienen un síntoma, una enfermedad específica, vayan a un terapeuta. Ahora, ustedes tienen la capacidad de poder como autobiodecodificarse. ¿Y qué significa esto? Ustedes cuando tengan algo en el cuerpo, no lo tapen, escúchenlo. ¿Sí? O sea, ¿qué me viene a decir? Si yo tengo un dolor de garganta, ¿qué me viene a decir? O sea, ¿por qué tengo dolor de garganta? ¿Qué es algo que quiero decir y que no puedo? ¿Sí? O algo que dije que por ahí herí y no me gustó, ¿no? O sea, voy a poner ejemplos básicos como para que se pueda entender. Ahora, cuando yo empiezo a detectar, una vez que yo tengo el síntoma, lo único que hay que hacer es respetar el proceso biológico. El síntoma me va a traer, obviamente, inflamación, ardor, dolor, temperatura, y hay que respetarlo, porque una vez que yo ya lo tengo, lo único que hay que hacer es acompañar el síntoma. Entonces, lo mejor es alimentarse bien, tomar mucha agua, ¿sí? Pero mientras yo respeto ese proceso y acompaño a que ese síntoma se vaya, yo me tengo que sí o sí hacer mi proceso interno. Tengo que tomar conciencia de qué es lo que lo generó. Claro. Entonces, para eso, ustedes se tienen que retrotraer y decir, ¿qué me pasó hace unas horas atrás, unas semanas atrás, que yo hoy en día estoy expresando esto? Alguna pelea con alguien, alguna discusión, algo que escuché y no me gustó. Eso lo tienen que analizar ustedes. Y una vez que ustedes logran detectar que ese conflicto generó ese síntoma, recién ahí ustedes van a tener la capacidad de poder, la próxima vez que vivan una situación parecida, elegir qué quieren hacer. Claro. Si quieren volver a repetir el mismo ciclo vicioso de antes, o si tienen la capacidad de decir, yo ya no quiero más esto y cambio. Bien. Porque esto tiene que ver con lo que planteábamos en un principio, de ser coherente. Si yo soy coherente, mi vida va a estar plena y lo más probable es que no genere conflictos y por ende no tenga enfermedades. Ahora, si yo estoy siendo incoherente, estos conflictos van a aparecer. No, aparte, Caro, es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Esta cosa de recordar que siempre tuvimos señales antes. Siempre Siempre. hay señales antes. Y para escuchar esas señales necesitamos ser conscientes, estar presentes en lo que fabrico acá arriba, en lo que siento y en lo que hago, en esa coherencia de la que hablas, porque ahí es donde está la información. A veces, y tengo tanta gente y pacientes y tantos que es como vienen ya con un cáncer instalado, es decir, si yo hubiera escuchado, ¿no? O un infarto, si yo hubiera escuchado cuando me decían que yo no trabajara tanto, que descansara más, que no me estresara, si hubiera escuchado. Lo maravilloso es cuando te pueden decir si hubiera escuchado porque todavía están. A veces un infarto no te da Claro. ni siquiera el balotaje, ¿no? Sí, tal cual. Pero la realidad es que escuchemos, seamos conscientes de que eso nos está dando señales todo el tiempo nuestro cuerpo nos está dando señales. Y son ahí donde cuando ya están en el cuerpo, es porque no escuchamos muchas de las otras señales que eran más sutiles, pero que estaban. Cuando somos conscientes, no necesitamos ya plasmar esto en el cuerpo, porque esa es la última instancia. Previo a eso, después de eso viene la enfermedad, ¿no? Totalmente. Como últimas palabritas, y ya cierro con esto, es importante la autorresponsabilidad, porque eso va a generar confianza y empoderamiento en cada uno de ustedes. Y también que sepan que si están escuchando esto, no es en vano, o sea, ustedes, si están en este momento escuchando este vivo acá con Silvia y conmigo, es porque en este momento ya están preparados para realmente empezar a hacer este cambio de paradigma en sus vidas. No es casual. ¿Sí? Absolutamente de acuerdo. Nada casual. Entonces, ya sea ahora mismo en este vivo o si lo llegan a escuchar después, es porque ya están en este camino de autorresponsabilidad, en este camino de generar confianza en ustedes mismos y en ser soberanos de ustedes. Así que
Carito, agradezco que estuvieran acá. al contrario, gracias a vos. Bueno, Síganla, Caro, acá abajo tienen todos los datos de ella, síganla, hace muchos vivos, estén en constante contacto y si les interesa, tomen sesiones con ella. Es una capa, no es porque sea mi sobrina, pero ¿qué vamos a hacer? Yo me siento como la tía orgullosa, tengo que decirlo. Además, para ustedes, pobres, dos Chediek hablando juntas acá, Dios mío, había que pedirse, había que sacar turno. Pero, Carito, te quiero, gracias, mi amor, sos un orgullo. muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Yo también te quiero. Gracias, mi vida. Gracias, Y a ustedes, gracias. lo único que me resta decirles es gracias por haber compartido este espacio una vez más con nosotros y nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Un abrazo de corazón, que estén muy bien y sean felices. Chao.